Presentamos Anímate, tú decides, con el animador de vida licenciado Juan José Vargas Fallas. Buenas noches, no se complique, viva feliz. ¿Cómo están mis amigas y mis amigos? Aquí en Anímate, tú decides. Vámonos con las informaciones que tenemos para el día de hoy. ¿Quieres ver nuestros programas de televisión y radio? Entra a nuestro canal de YouTube, Club de Paz. Dale clic en el logo y te va a aparecer Anímate, tú decides, Club de Paz Radio, Club de Paz TV, Hora de ser feliz, Seguir viviendo y demás informaciones y videos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube del Club de Paz. Con su ayuda, juntos podemos servir y hacer el bien. Su aporte económico es fundamental para seguir brindando nuestra atención. Gracias por su aporte mensual, quincenal o esporádico. Dios multiplique su ayuda económica al Club de Paz. Su viaje soñado, santuarios marianos, Portugal, Francia, España, Italia, Medjugorje, el Vaticano. Un viaje maravilloso con el Club de Paz. Llame a los teléfonos que aparecen en la pantalla. Le invitamos para que sea parte de la construcción del nuevo edificio de la Asociación Misionera Club de Paz. En un solo edificio tendremos el hospital, el dormitorio, la obra social a puerta abierta, baño, comedor, salas de conferencias, oficina, talleres de formación y nuestra capilla. Sea parte de este gran proyecto y construyamos y sigamos haciendo el bien para nuestros hermanos y hermanas más necesitados. 8383-9393. Gracias por su ayuda. Amigos y amigas, hoy, en este momento que usted está escuchando nuestro programa, estoy totalmente seguro que al igual que me está pasando a mí, le está pasando a usted. El tema que voy a tratar no es un tema sencillo, no es un tema fácil, pero es una prueba totalmente segura de cómo estamos nosotros en la relación con Dios y con los hermanos. Dice la palabra de Dios en el versículo 8 del capítulo 18 del libro de Lucas: hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra el Hijo del Hombre. La fe es la que nos da la seguridad a usted y a mí para poder seguir en esta vida luchando para hacer la voluntad de Dios. Y entonces la fe que yo tengo en Dios me permite a mí confiar en Él, confiar en su misericordia, aceptar su voluntad, pero la fe también me permite a mí creer que yo puedo ser transformado por la misericordia de Dios. Es que no es fácil cuando hablo de estos temas, porque a diario usted y yo enfrentamos problemas, enfrentamos situaciones
Y entre nosotros los seres humanos, nuestras relaciones no son perfectas, sino que hay errores. Y también hay horrores. Y hay pecado. Y a lo largo de nuestra vida, vemos en el pasado y vemos en el presente, y a la luz de la palabra, a la luz de la fe, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser misericordiosos y a ser bondadosos. Pero ser misericordioso y ser bondadoso con las personas que no nos ofenden, que no nos han irrespetado, que no nos han violentado, que no nos han abusado. Ser misericordiosos y bondadosos con los que no nos han traicionado. Hasta ahí es muy fácil. Es muy fácil. Pero cuando logramos ver el ejemplo de Jesús en la cruz, crucificado, maltratado, explotado, ofendido, tratado como un criminal, como un delincuente, nos cuesta entender entonces cuando Jesús, en medio de los dos ladrones, antes de expirar, llena de fuerza sus pulmones que ya estaban casi colapsados, su mente, su cerebro de oxígeno, para decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Desde la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, amigos y amigas, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que aspirar a ser como Jesús. Y habemos personas que es un misterio la vida de nosotros cuando somos llamados por Dios a través de un sacerdote, a través de un pastor, a través de un amigo que Dios utilizó para que nosotros nos encauzáramos por el camino. Yo les he contado a ustedes de que mi vida, a los 15 años, yo tuve un llamado muy fuerte de un sacerdote, el padre Dorilo Murillo, y a pesar de que mi madre me inculcó el amor a Jesús, a la Virgen, a la iglesia, a pesar de que la constante presencia de padres franciscanos y de padres salesianos en mi familia y en mi vida, yo, a pesar de eso, seguía malos pasos, malos caminos. ¿Por qué? Porque tenía amigos que me rodeaban, que no tenían la formación que yo tenía, ni los padres que para corregirles. O si tenían padres, ya estos amigos se habían revelado y tenían sus formas de vida. Entonces, amigos y amigas, mis amigos no eran muy buenas fichas y tenía amigos que ya fumaban marihuana
me ofrecían marihuana y me conducían por senderos del mundo. Hasta que este sacerdote, el padre Dorilo Murillo, un día me habló y después de una experiencia que tuve visitando una clase que él estaba dando, me dijo: o le dices sí a Cristo o vas a terminar en la cárcel y vas a morir antes de tiempo. Yo al principio me impacté, pero como ya yo venía arrastrando muchas cosas, seguí. Pero esa frase comenzó a golpearme la cabeza y el corazón. Y también el cuerpo, porque me costaba dormir. Hasta que después de 15 días, llegué y hablé con ese sacerdote Dorilo Murillo. Me hinqué y le dije: padre, confiéseme, yo quiero entregarme a Cristo. Yo quiero entregarme a Cristo. Y a partir de ahí, ese padre me fue guiando. Me dijo que me lanzara de presidente al Colegio Técnico Don Bosco, estando yo en tercer año. Y los que se lanzaban eran los de sexto y de quinto. Y gané la presidencia. Bueno, y el padre me fue guiando y me fue guiando. Y con ese padre hice en el colegio la primera obra social de un club Domingo Sabio, donde conseguía mantequilla y pan para los compañeros que llegaban sin desayunar. Y la vida pasó y el mundo pasó y yo seguí en el camino. Pero eso no significa que aún estando en el camino yo haya cometido errores. Y entonces, mis amigos y mis amigas, las tentaciones del mundo, los instintos carnales y todo ello muchas veces me hizo a mí jugar con la gracia y el pecado como un malabarista. Y poco a poco, a través de la vida, Dios me fue dando corrección, me fue disciplinando, y todo lo que ha pasado y que puedo hacer ahora es por únicamente la gracia y la misericordia de Dios. Dice la palabra de Dios algo que yo criticaba. Esta palabra yo la criticaba. Dice la palabra de Dios en Mateo 7, 1 al 12. Pero voy a leer un poquitico nada más, que va a aparecer ahí en su pantalla para que lo tenga claro usted. Dice así: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados, y con la medida con que midan, serán medidos. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hasta aquí, amigos y amigas. Bueno, a lo largo de la historia de la salvación, hemos encontrado de personas que sirven a Dios muy malos ejemplos. Y hasta nosotros también hemos dado malos ejemplos. Y entonces, amigos y amigas, Dios es misericordioso y Dios es bondadoso, pero nosotros, los seres humanos, nos cuesta mucho perdonar, no juzgar y no condenar.
Entonces, por ejemplo, ¿qué pensar nosotros de un sacerdote que en determinado momento de su vida ha tenido una crisis? Bueno, y en esa crisis que tuvo ese sacerdote, una crisis emocional, se enamoró de una mujer y ella también de él. Y producto de esa crisis emocional nació una hija. Pasa la crisis y él ve y ella ve también lo que ha sucedido. Ante esa situación, lo más prudente y más claro es precisamente ir, en este caso, donde el obispo, y hablarle al obispo con claridad. Me pasó esto, esto y esto, y estas son las consecuencias. Amigos y amigas, bueno, y entonces el pueblo habla, la gente comenta y lo despellejan, lo queman vivo, de todo, lo señalan y prácticamente es un calvario que vive este sacerdote. Igual que un pastor que cometa un error, ¿verdad? Ahora, hay errores y hay horrores. Entonces, por ejemplo, lo que ha sucedido en la iglesia, con muchas veces la complicidad en años pasados de obispos, de papas, con respecto a lo vergonzoso de la pedofilia y de los abusos a los menores. Y entonces todo el panorama nos lleva a buscar las razones de esos comportamientos. Y definitivamente hay comportamientos que son comportamientos patológicos. Cuando una persona ya tiene una conducta de violaciones, conductas de infidelidades y conductas repetitivas. Entonces, cuando eso sucede, definitivamente que se tienen que tomar las medidas, como gracias a Dios, el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto y el Papa Francisco han tomado, y cero tolerancia, análisis profundos de las personas que entran a los seminarios. Pero amigos y amigas, de ahí a querer destruir la vida de esas personas, hay un abismo. Y entonces, es cierto, una cosa es importante decirlo, que uno no tiene que juzgar, que uno no tiene que condenar, que uno no tiene que medir a las personas, pero sí, para eso están las leyes, para eso está la justicia, y no solo la justicia humana, sino la justicia divina. Pero ¿cómo cuesta, amigos y amigas, para nosotros los seres humanos, cuando nos enteramos de una situación, de un error que se cometió, aceptar que esa persona
puede haberse convertido, que esa persona, Dios tuvo misericordia con ella, que Dios le habló, que Dios la corrigió y que Dios transformó a ese ser en otra criatura. Y se cumple aquello de que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Ahora, cuando ya yo no quiero reconocer mi error, cuando yo quiero justificar lo injustificable, cuando ya yo niego los acontecimientos, ahí tenemos un problema seriosísimo. Pero a lo que voy es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando vemos los errores y los horrores que cometen los demás. Un día de estos vi, con la visita del presidente Bukele, un video en donde presentan la megacárcel, ¿verdad? Que tiene ahí como 60,000, ¿no? 80,000 personas, yo no sé, y que los tienen en un régimen de disciplina y todo. Bueno, y comencé a escuchar a la gente con que los están tratando muy duro, que los están tratando muy suave. Bueno, y aquí, amigos y amigas, nos encontramos con esta situación. Me quedé impresionado yo cuando presentaron a un grupo y pusieron este grupito que está aquí, entre ellos, me quedé sorprendido yo, tienen 350 muertes, 200 secuestros. Amigos y amigas, Dios puede perdonar a un marero, Dios puede perdonar a un violador, Dios puede perdonar, pero se debe cumplir con la justicia de los hombres, ¿verdad? Hace unos días me buscó una señora y me dijo y me contactó que quería hablar conmigo porque yo le había faltado el respeto, yo la había ofendido, y entonces ella quería hablar conmigo y se logró tener una reunión y esta señora me habló que ella lo que buscaba era hablar y mirándome a los ojos y contarme la experiencia que ella había vivido con este servidor. Y yo me quedé escuchándola y todo. Amigos y amigas, agradecí a Dios que esta persona me buscó, me habló. Yo hablé con ella junto con otras personas y me puse a pensar y meditar cómo Dios nos revela nuestros errores del pasado y cómo Dios tiene misericordia y bondad con nosotros. La gente no puede entender eso, porque hay gente que tal vez quisiera decir, no hombre, ojalá que le pase lo peor, ojalá que le ocurra algo y deseamos el mal del prójimo sin saber el entorno y por qué sucedieron las cosas. En esta semana he estado orando como siempre y pensé en esa señora y entonces la llamé porque en la madrugada he sentido el deseo de hablarle y decirle que Dios palpita en el corazón de ella y que el acto de misericordia, el acto de gracia y como Dios la ha utilizado es para mí signo de responsabilidad y de hacer las cosas correctamente y darle la gloria a Dios. Y le decía yo a ella que ella no era una sierva de Dios, sino que Dios palpitaba en su corazón y que yo la iba a llevar en la mente y en el corazón siempre, porque
no vio en mí a una persona malintencionada, a una persona hipócrita, sino a un hombre que reconoce sus errores y que los ha cometido, pero la grandeza de la misericordia y el perdón me hizo hablar de este tema hoy, para decirles a ustedes que tengamos misericordia, tengamos bondad, liberémonos mutuamente y no arrastremos cosas que nos amargan la existencia, que nos perturban, sino que pidámosle a Dios que nos ayude a seguir sometidos a su voluntad y a aceptar los errores, a enmendarlos y pedirle a Dios que nos dé la fuerza para vencer las tentaciones y no caer en las garras del maligno. Mucho más a las personas, sacerdotes, pastores, siervos, laicos, porque el mundo está atento, porque decía el Papa Francisco, cuando cae un sacerdote o cuando cae alguien de la iglesia, es como cuando cae un avión, es noticia. Pero durante toda la vida no se valoran las cosas buenas y lo que Dios hace con las personas. Gracias a esa señora por hablar de frente con este servidor. Gracias por su misericordia y por su bondad, que en ella se refleja el gran amor de Dios en su corazón. Vamos a unirnos ahora a la meditación. Así es que vea esa agua que está ahí circulando. Respiramos profundo y pensemos en los errores, en las imperfecciones de todos los seres humanos. Pensemos en los momentos que nos hemos encolerizado, que hemos levantado la voz, que hemos gritado, que hemos ofendido. Pensemos en los momentos en que no hemos estado en paz. Pensemos en los momentos que nos hemos dejado llevar por nuestros instintos o por crisis emocionales, amorosas. Pensemos en eso y no juzguemos a nadie, sino encomendemos en este instante nuestras vidas. Pidámosle a Dios que Él nos guíe, nos oriente, que su palabra y que su luz iluminen cada paso que damos y que podamos nosotros ser tan misericordiosos y bondadosos como Dios en el trato con nuestros semejantes. Respire profundo ahí en donde estás. Abra sus ojitos. Abra sus ojitos. Muchas gracias a ustedes. Dios les bendiga muchísimo. A seguir adelante en el camino, a confiar en Dios. Y recuerde, Dios siempre está dispuesto a abrazarnos, a perdonarnos, si nosotros de verdad reconocemos nuestros errores y pedimos a Él su gracia, su auxilio y su perdón. Un gran abrazo. No se complique. ¡Viva feliz! Hemos presentado Anímate, tú decides, con el animador de vida licenciado Juan José Vargas Fallas.